Miren, les voy a hablar de esta mujer que yo creo que muy poca gente ha oído hablar de ella. Elia Elisa Lynch, la reina del Paraguay. Acuérdense que el Paraguay es uno de los países de América del Sur bastante especiales. No tiene costa al mar, para nada, no sale al mar. Pero a diferencia de Bolivia, que tampoco la tiene, Paraguay sí tiene, está la ciudad de la Asunción a la orilla del río Paraná, que es un río de los cuales a nosotros nos cuesta mucho imaginarnos porque es casi como el mar. Es navegable hasta para barcos de alto calado y el Paraguay tiene así un puerto que es lo que se llama puerto fluvial por el que puede salir al mar. Ahora, si pensamos en la geografía de estos países, pensemos que Paraguay linda con Brasil, con Argentina, y en este tiempo de que nos vamos a ubicar con Elia Elisa, Uruguay es parte de la Argentina. Se llama la provincia oriental del Uruguay. Y por arreglos diplomáticos y todo, llega un momento en que esa provincia oriental del Uruguay, que muchas veces le dicen la banda oriental porque está al otro lado del Río de la Plata, llega a independizarse y se convierte en un país autónomo. Entonces, Paraguay va a estar rodeado, digamos, de Brasil, Argentina y Paraguay. Entonces, es un país que curiosamente, si uno lo analiza, ha tenido una tremenda vocación de dictadores. El último fue Stroessner, ¿se acuerdan ustedes que fue dictador, no sé si 40 años o a saber cuántos años? Tiene otra característica. Es el único país de América Latina que tiene dos idiomas como idiomas oficiales, el castellano y el guaraní. El guaraní se supone que es uno de los idiomas como más sonoros y más dulces del mundo. Y la cultura paraguaya está muy centrada a la par de sus antepasados originarios, digamos. Pero ha sido un país al que le ha tocado mucho luchar precisamente por esto de la salida al mar. Curiosamente, y a mí esto me parece extrañísimo, fue un país que en el siglo XIX era uno de los países más ricos de Sudamérica. Habían manejado tan bien sus finanzas que incluso, y esto suena rarísimo, el zar de Rusia le pidió un préstamo en efectivo. Tenía tal fama de solidez económica. Entonces, con todas estas circunstancias, entra en la vida del Paraguay Elia Elisa Lynch. Ya, Vero. Vale. Además, aquí hay otro detalle. En el Paraguay es de donde ocurren las famosas reducciones jesuitas. Eran unas ciudades completas. Miren, lo que ustedes tienen ahí en la foto es a la mano izquierda la ruina de una iglesia. ¿Se dan cuenta ustedes el tamaño que tendría esa iglesia? ¿Verdad? Luego, ellos lo que hicieron fue crear como unos santuarios, porque así les llamaría yo a estas ciudades, a donde ellos acogían a los indígenas y les enseñaban toda clase de oficios. Quiere la casualidad que la Compañía de Jesús en ese momento se ha extendido muchísimo en el mundo porque le han salido muchas vocaciones después de que termina las guerras en Europa de los Habsburgos. Digamos que termina el imperio austrohúngaro y muchos de los austríacos que habían participado en la guerra, que eran de excelente familia, aristócratas y todo, ingresan a la Compañía de Jesús. Y muchos de ellos son los que se vienen al Paraguay y precisamente por la cultura que ellos tienen, pueden transmitir a los indígenas, a los guaraníes, que además eran muy inteligentes, una cantidad de oficios. Miren, hay un libro que leí yo y que me impactó, que es una tesis doctoral, que se llama Guaraníes y Jesuitas. Entonces ahí es donde cuenta en detalle toda esta historia. Ellos establecen, hacen catedrales, convierten iglesias con
el sistema de fresco que ellos habían aprendido en Europa. Tienen coro, les enseñan a los indios canto gregoriano, ópera, aprenden a tocar. Dice que tenían una fábrica de unos violines que eran similares al Stradivarius. Pero claro, el asunto era bien difícil de manejar porque tenían que luchar contra los encomenderos españoles, que no tenían esa misma visión y sentían que al estar los jesuitas preparando gente de nivel más alto, ya no los podían someter y tenerlos trabajando las tierras. Claro que todo esto se termina cuando el rey Carlos III expulsa a los jesuitas de todos sus territorios y ellos tienen que salir de ahí y tienen problema también con los famosos bandeirantes, que son estos grupos del Brasil, que no sé si vieron ustedes una película que se llamaba La Misión, ahí sale parte de esta historia. Bueno, pues entonces esta es otra de las características, digamos, del Paraguay, las famosas reducciones. Ya verán. Bueno, entre los años finales del siglo XVIII y principios de la XIX, no le puedo decir al presidente, pero digamos que el jefe supremo en el Paraguay era el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, así se llamaba. Él era doctor en teología y filosofía, era cónsul, presidente y dictador. Y en guaraní se llamaba Caraiguazú, que quiere decir el gran señor. Él, lógicamente, defiende la independencia del Paraguay de España y de la Junta de Buenos Aires, porque Argentina tiene planes de convertirse como en el país rector de los que tenía a su alrededor, y los más cercanos eran pues estos dos, Paraguay y Uruguay. Pero este doctor Francia, como él era doctor en teología, controla el gobierno y controla la iglesia. Su modelo van a ser las ideas de la Revolución Francesa, pero como todo dictador, sin mentar nombres, empieza a erogar leyes y disposiciones que ya superan lo normal, que entran ya en lo absurdo. Dale, Vero. ¿Ya? ¿Cuál es su estilo de gobierno? Él se convierte en la máxima autoridad civil y eclesiástica. Empieza a nombrar obispos, prohíbe las ceremonias religiosas públicas, suprime el matrimonio, pero curiosamente a veces él es el que oficia los matrimonios y se separa de la autoridad de Roma y cancela todos los seminarios. Eleva la prostitución a ocupación digna y respetable y permite que las prostitutas usen peinetas de oro como las damas españolas. Antes solo las damas españolas podían usar esas peinetas de oro, entonces él permite que las niñas dedicadas a la vida alegre también las usen. Luego, esto es lo peor para mí, que yo no lo podía creer. Hace un edicto obligatorio que todos los hombres tienen que usar sombrero. ¿Para qué? Para que se lo quiten en señal de respeto cuando se nombre al doctor Rodríguez de Francia. Luego, también otra cosa muy interesante, ordena que quemen todos los libros que a él no le parecen. Entonces es un desastre espantoso cuando entran sus esbirros a sacar los libros de las casas para hacer esa gran fogata. Y rechaza la presencia de investigadores europeos como Humboldt y Darwin. Acuérdense que es la época que estos dos científicos andan recorriendo toda Sudamérica para sacar muestras tanto de animales como de piedras, como plantas, etc. Y él dice, hay cárcel para quien desafíe la disposición de admitir a estos dos investigadores. Ya verán. Resulta que él tiene un hijo que es Carlos Antonio López. Es abogado y va a ser, perdón, no es hijo, es sobrino, dice aquí, pero yo no me acordaba de eso. Es abogado y va a ser el sucesor del doctor Francia. Y va a ser el primer presidente del Paraguay. Él dicta una constitución, lleva al país a la modernidad en lo político, cultural y social.
Hay prosperidad económica, es lo que les decía, redacta la Constitución y se crea el himno nacional y toma un interés especial por embellecer y proteger el país y se apoya en su hijo Francisco Solano López. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir interés por embellecer y proteger al país? Precisamente porque tiene esa prosperidad económica, trae de Italia arquitectos, decoradores, pintores para que construyan en su ciudad edificios bellísimos modernos, ¿verdad? Entonces, la estación del tren, el Teatro de la Ópera, el Palacio del señor López y una cantidad de edificios preciosos, pero su interés sobre todo es crear un cuerpo de marina con suficientes barcos que permitieran aumentar el comercio de Paraguay con el resto del mundo. Entonces, pero su gran apoyo va a ser su hijo. Este es el hijo, Francisco Solano López. Nace en 1827 y se muere en 1870. Entonces, al papá lo que se le ocurre es mandarlo a Francia a la corte de Napoleón III. Se incorpora al ejército francés y su misión es llevar al país la cultura y la industria europeas. Pero cuando él habla de cultura, él piensa en todos los detalles. Primero pide que en Francia le diseñen los uniformes para todo el ejército de Paraguay. Luego, música, lleva músicos, lleva artistas de toda clase y trata de establecer como un, es como decirles, como un catálogo de costumbres, de protocolos que se deben de vivir de todo lo que él está aprendiendo en Francia. Armamento también, entonces trenes, astilleros, maquinaria, teléfono, fundiciones y buques y equipo para salir al mar por el río Paraná. Entonces este va a ser el encargado de la modernización desde Europa hasta Paraguay. Ya verán. Lógicamente es un gran admirador del emperador Napoleón III. Es recibido en la corte, condecorado con la Legión de Honor, y en una recepción en el palacio conoce a Elia Elisa Lynch, una bella irlandesa divorciada. Ella frecuenta el círculo de la princesa Matilde Bonaparte. Vaya, ¿por qué llega Elia Elisa Lynch, que es una irlandesa divorciada? ¿Cómo tiene acceso ella a una recepción en el Palacio Imperial? Porque ella es gran amiga de la princesa Matilde Bonaparte. Esta Matilde es hija del Jerónimo Bonaparte, uno de los tantos hermanos de Napoleón, y de la princesa alemana Catarina de Württemberg. Conoce a Francisco Solano López, se enamoran y él le pide que se vaya con él al Paraguay y ella se va con él. Miren, cuando yo pienso en esto, una mujer europea en el siglo XIX que frecuenta la corte imperial y decide embarcarse y seguir a este hombre a saber a dónde, a no jugar, creo yo, porque no deben de haber tenido ni idea de dónde rayos quedaba Paraguay, ¿verdad? Sigamos. Aquí hay dos pinturas, Elia Elisa y el joven que la sedujo. Dale. Vaya, vamos a saber sobre ella. Elia Elisa nació en Irlanda, pero a ella Irlanda no le gustó, entonces se mudó a París. A los 18 años conoció a Javier Quatrefages, que era un ciudadano francés. Lógicamente ella venía de Irlanda, de una familia pues no muy aristocrática, pero conoce a este francés que además es un cirujano, pero a él lo mandan a hacer servicio a Algeria. Entonces ella se va con él para Algeria, le cae pésimo el clima porque lógicamente hace un calor espantoso y sobre todo, más que nada, ella se aburre. Lo único que ella sí, desde el principio, tiene mucho interés en ayudar a los más necesitados, entonces ella le ayuda a su marido y casi se convierte en enfermera, ¿verdad? Pero llega un momento en que se aburre, se harta y decide que ella se regresa a París y que lo abandona.
Ahí conoce a Francisco Solano López. Inician una relación muy estrecha y que la hace seguirlo al Paraguay. Pero, y aquí va la parte más interesante, ella no se va solita con su cartera y su neceser, no. Ella embarca en un buque de carga toda su menage de casa. Entonces ella se muda con lámparas, piano, sobre todo piano, porque a ella le encantaba tocar piano. Vajilla, cubertería, muebles, cortina, vaya, todo lo que ustedes piensen que ella puede haber tenido en su casa, que lógicamente su amistad con la princesa Matilde le debe de haber permitido acceder a mejores ambientes y tener una casa a todo dar, ¿verdad? Y se muda, llega al Paraguay. Y ahí le montan una casa preciosísima que ella convierte prácticamente como en una sucursal de su casa europea. Pero la gente del Paraguay, la alta sociedad, la aborrece, la detesta a muerte. Ella da a luz en Buenos Aires a su primer hijo, que le ponen Francisco y le dice Panchito, se instala como primera dama y establece en Asunción un estilo de vida europeo. Con la gente que ellos traen de Europa, organiza conciertos, recepciones diplomáticas, pone una academia de protocolo y de etiqueta para la gente que la rodea y todo lo demás, e impulsa la cultura en todos los medios. Organiza conservatorios, teatros y consultorios médicos. Pero por sobre todas las cosas, ella es una increíble amazona. Hay una novela sobre ella, así es como yo entré por primera vez en contacto con ella, porque la novela se llama Una amazona. Es una mujer sumamente culta, elegante, magnífica anfitriona, pero es rechazada por la alta sociedad por su condición de extranjera, divorciada y amante. Y uno se pregunta por qué no se casa con ella. Porque el Solano López aspira a casarse con una hija del emperador del Brasil. Acuérdense que en el Brasil ha habido dos emperadores, Pedro I y Pedro II. Entonces, por conveniencia, él piensa, Paraguay es un país pequeño, Brasil es una gran potencia, me conviene políticamente casarme con ella. Y por eso es que nunca intenta casarse con Elia Elisa. Ella le interesa sobre todo la población indígena, entonces comienza escuelas, dispensarios, academias de música, descubre que el pueblo paraguayo es eminentemente musical, que ya su idioma, el guaraní, le ayuda mucho a ese sentido del oído, y entonces trabaja muchísimo con esa gente. Incluso ella aprende a vestirse con la ropa de las indígenas, y además ella sigue los cursos de los militares, entra a una academia militar y adquiere un grado militar. Ahora, las anécdotas de sus pleitos con la alta sociedad de Paraguay se parecen mucho a los pleitos de Eva Perón con la alta sociedad de Buenos Aires, ¿verdad? Dice que un día ella había organizado una cena en el yate oficial a beneficio de la Cruz Roja. Entonces había ordenado los platillos más exquisitos para agasajar a la gente, había vendido una cantidad de boletos para ayudar a la Cruz Roja que se le habían comprado todos, pero a la hora de las horas la gente no llegó. Y entonces dice, ella tiró toda la comida al río. Ahí se acabó la invitación de la furia que le dio que no llegaron a acompañarla. Siguió teniendo hijos con Solano López. Insiste mucho, y esto es bien importante, en enseñar a la gente métodos de higiene, medicina, y funda una escuela de enfermeras. Y como ya va a empezar la guerra, que eso es una de las cosas más horribles que uno puede imaginarse, ella acompaña a las tropas vestida con ropa militar. Tiene una hija y 6 hijos, el último nacido en plena guerra y muerto a los pocos días. Cava ella misma la fosa para enterrar a su marido y a su hijo Panchito en Cerro Corá. Vaya, ¿cuál fue la guerra? Miren, esta es una de las historias más horribles. Todas las guerras son horribles, todas las guerras son injustas, pero esta es espantosa. Ahí hay 3 diferentes pinturas de la Elia Elisa en sus 3 diferentes aspectos, ¿verdad?
Sigamos. Madame Lynch. ¿Cuál es el tipo de gobierno de Solano López? Es un hombre culto, valiente militar y gran estratega. Pero tiene que defender la independencia de su patria porque Argentina, Brasil y Uruguay se unen en lo que se llama la Triple Alianza. Y ustedes dicen, ¿y por qué contra el Paraguay? ¿Qué les ha hecho? Primero, tener mucho pisto. Y segundo, tener la flota más grande de barcos balleneros. Acuérdense que la industria de las ballenas es prácticamente el petróleo casi de aquella época, porque los barcos balleneros eran prácticamente una fábrica cada uno. Al capturar una ballena en el mar tenían que sajarla, sacar el aceite, sacar lo que era de, vaya, todo lo de la ballena que se usa, lo hacían en el barco. Y Paraguay tenía una de las flotas más grandes de barcos balleneros, pero había otras dos potencias muy interesadas también en la pesca de la ballena, que eran Inglaterra y Estados Unidos. Acuérdense ustedes del libro de la ballena blanca, que describe prácticamente el trabajo de los barcos balleneros, ¿verdad? Entonces, lógicamente, es bastante comprensible que estos otros países, más Argentina, Brasil y Uruguay, quisieran unirse para luchar contra el Paraguay. Entonces, es espantoso. Piensen que en este momento Estados Unidos está en su guerra de secesión, es la época de Abraham Lincoln. Entonces, fuertes intereses en la explotación ballenera, temor ante el crecimiento de su economía y de su fuerza naval en sus rutas fluviales. Miren, es increíble cómo un paísito mínimo pudo aguantar una guerra de 5 años contra esas grandes potencias, ¿verdad? Porque los gringos les ayudaron, los ingleses les ayudaron, Argentina, Brasil y Paraguay también se unieron. Y entonces, después de 5 años, no hay país que lo aguante. Y entonces, en esa batalla horrible de Cerro Corá, murió Solano López y su hijo Panchito de 15 años. Dice que fue tan horrible eso que Paraguay se quedó sin hombres y sin adolescentes, porque fueron a la guerra niños desde los 14 años. Y la matancinga fue espantosa. Murieron, dice, casi la totalidad de muchachos jóvenes y, lógicamente, el país quedó total y absolutamente quebrado, ¿verdad? Ya. Ahí hay algunas pinturas de la famosa guerra de la Triple Alianza, una cosa horrible. Ya. Oficiales y soldados paraguayos. Miren qué tristeza ver cómo iban muchos de los soldados, vea, ya después de tantos años de guerra y cómo muere Solano López en la batalla de Cerro Corá. Lógicamente, Elisa está presente en la batalla porque ella está en los servicios de enfermería y todo lo demás. Entonces, por eso es que dice que ella misma cavó la fosa para enterrar a su marido y a su hijo. Fue tomada prisionera por el ejército enemigo, por supuesto, confiscados todos sus bienes y expulsada del país. Se estableció en París, intentó iniciar un juicio para recuperar el patrimonio de sus hijos. Viajó a Paraguay, pero es detenida en Buenos Aires. Miren, esto es una cosa bien divertida porque ella va a Paraguay a seguir el pleito legal para defender el patrimonio de los hijos que le han quedado, que son 4, y entonces la detienen, va presa. Pero la fama de ella como mujer guapa, inteligente, etcétera, etcétera, ha trascendido. Entonces son intelectuales de Buenos Aires los que logran que la dejen libre y la agasajan, pero como que fuera un representante diplomático de otro país, ¿verdad? Ella escribe una proclama defendiendo sus derechos que no tiene ningún resultado y entonces ella regresa a París, donde muere en su apartamento rodeada de sus recuerdos de Paraguay. Esto es bien significativo. Dice que ella vivía en un apartamento, no me acuerdo ya por dónde en París, y había una muchacha que la atendía todos los días de la semana, pero no llegaba los fines de semana. Entonces, el lunes que llegó, se encontró sentada en una silla muerta y con una caja con fotografías y todo, cosas de sus hijos y del Paraguay y todo lo demás. Bueno, la enterraron en el cementerio de Père Lachaise, pero cuando
Alfred Stroessner fue dictador de Paraguay durante no sé cuántos años, él decidió trasladar sus restos a Asunción en el año 1961 y hoy es considerada una heroína nacional, ¿verdad? Por supuesto, tiene un monumento, hay un museo. Yo me acuerdo que que una amiga mía le tocó vivir en Paraguay un tiempo y entonces como yo le había platicado de esto, me dice, lo primero que hice fue ir a ver el museo de Elia Elisa Lynch, porque francamente sí vale la pena, porque hay muchísimos recuerdos de ella. Y a mí me tocó una vez estar en una reunión con un diplomático paraguayo y entonces me dice, ¿usted ha estado alguna vez en Paraguay? No, le digo, yo lo único que conozco del Paraguay es a Elia Elisa Lynch. Y me dice, ¿y cómo ha hecho para conocer sobre Elia Elisa Lynch? Pues leí una novela sobre ella, le digo, y después me interesó muchísimo para estudiar. Pues puede creer, me dice que aún fuera del Paraguay es muy poca la gente que conoce de Elia Elisa. Bueno, pues entonces a mí sí me tocó porque me pareció de esas cosas exageradas, una mujer un poco del estilo de Eva Perón, ¿verdad? Pero piensen en qué tiempo. Dale, Vero. Esta es una novela. Este es el monumento donde está enterrada en el cementerio de Asunción. ¿Ya? Esto es una pintura donde está tres cosas representadas. Ellos dos, el lugar de enterramiento en el Cerro Corá y la geografía de Paraguay en ese tiempo. ¿Ya? Estas son algunas de las edificaciones que hay en Paraguay, ¿verdad? Esta es la catedral, este es el Panteón de los Héroes, donde están enterrados los principales próceres del Paraguay, ¿ya? Miren la estación del tren. Y el palacio donde vivía Solano López, por supuesto, ¿verdad? Que yo creo que en este momento es algo así como el Palacio Nacional o una cosa así por el estilo.